quiero contarles sobre una puerta. Una puerta principal en una casa de un vecindario al que había manejado 40 minutos para llegar, un domingo por la tarde en octubre, cargando una bolsa con 2 recipientes de sopa que había preparado esa mañana porque mi hijo había mencionado de pasada 3 semanas antes que no se había sentido bien. Me paré en ese porche y toqué. Escuché movimiento adentro. Sabía que alguien estaba en casa porque su auto estaba en la entrada y porque había llamado con anticipación, no para pedir permiso, sino para avisarle que venía como un padre le avisa a su hijo, como siempre lo había hecho. El movimiento adentro se detuvo. La puerta no se abrió. Me quedé en ese porche durante 4 minutos, lo sé porque conté, como uno cuenta las cosas cuando está parado en un lugar donde no esperaba estar y la mente necesita algo que hacer. Luego caminé de regreso a mi camioneta. Me senté en la entrada por otro minuto, mirando el frente de la casa, una casa hermosa, 4 habitaciones, fachada de piedra, un jardín delantero paisajístico con sistema de riego y 2 jóvenes robles que serían magníficos en 20 años. Yo había ayudado a pagar esa casa. No toda, mi hijo ganó su propio dinero, no le quito eso, pero suficiente como para recordar la conversación donde me dijo lo que necesitaba y yo dije sí sin preguntarle cómo planeaba devolvérmelo, porque ese no era el tipo de padre que quería ser. Manejé a casa. Puse la sopa en el refrigerador. Me senté en mi cocina por mucho tiempo, en el silencio particular de un hombre que ha entendido algo que no quería haber entendido. Mi nombre es Howard. Tengo 70 años. Y la historia que estoy a punto de contarles es la historia de cómo pasé 23 años construyendo a un hijo y luego lo vi usar todo lo que lo construí para edificar una vida en la que yo ya no era bienvenido. Necesitan entender qué tipo de hombre soy antes de contarles lo que me hicieron, porque las dos cosas son inseparables de una manera que me tomó mucho tiempo ver claramente. Soy un hombre que da. No de manera performativa, no doy para que la gente lo note y haga comentarios y piense bien de mí. Doy porque simplemente así estoy construido, como mi propio padre estaba construido, como me enseñaron sin enseñarme explícitamente que un hombre cuida a las personas a su alrededor y no lleva un registro y no les recuerda lo que ha hecho porque el dar nunca fue condicional en primer lugar. Pasé 34 años trabajando como supervisor de planta en una instalación manufacturera en las afueras de la ciudad. No era un trabajo glamoroso. Mañanas tempranas, pisos ruidosos, el olor constante a aceite de máquinas y virutas de metal, el agotamiento particular de manejar los problemas de otras personas todo el día y luego llegar a casa a manejar los propios. Gané un salario decente, ahorré cuidadosamente y crié 2 hijos, un hijo llamado Preston, que ahora tiene 44 años, y una hija llamada Arena, que tiene 41 y vive a 2 estados de distancia y que es, en la aritmética particular de mi familia, el hijo por quien menos me preocupo. Mi esposa Nadine falleció hace 12 años. Ataque al corazón, repentino, sin advertencia, aquí una tarde y desaparecida a la mañana siguiente, y el mundo se reorganizó alrededor de esa ausencia de maneras que todavía estoy navegando. Después de que Nadine falleció, me volví quizás aún más orientado hacia el dar de lo que ya era. El duelo hace eso a algunas personas, aclara lo que importa y lo que no, y lo que me importaba a mí, después de 12 años de mañana sin ella, eran las personas que todavía tenía. Preston siempre fue en quien más invertí. No porque amara menos a Arena, necesito ser muy claro al respecto, sino porque Preston necesitaba más. Era el tipo de niño que tenía un enorme potencial y una enorme dificultad para quitarse de su propio camino, el tipo de chico brillante y desenfocado que podría haber llegado a cualquier lugar pero que necesitaba que alguien lo señalara en la dirección correcta cuando se desviaba. Yo señalé. Lo tutoreé a través de la preparatoria. Pagué el curso de preparación para el SAT que lo hizo entrar a una universidad a la que de otra manera no habría llegado. Pagué su matrícula universitaria por completo, 4 años, alojamiento y comida, libros, todo, porque creía en lo que podía llegar a ser y porque quería que ese camino estuviera libre de obstáculos financieros. Cuando tuvo dificultades en su segundo año y casi abandonó, manejé 4 horas de ida y vuelta cada 2 fines de semana durante un semestre para sentarme con él,
para guiarlo, para hacer la estructura externa que su estructura interna aún no podía proporcionar. Lo logró. Se graduó. Obtuvo una maestría, la mitad de la cual también ayudé a financiar. Construyó una carrera en finanzas, exitosa, genuinamente exitosa, el tipo de éxito que se refleja en el vecindario de la casa y la marca del auto en la entrada. Estaba orgulloso de él. Quiero que entiendan que estuve genuina, completa y sin complicaciones orgulloso de él por mucho tiempo. Las complicaciones llegaron después. Llegaron lentamente, como siempre llegan las complicaciones en las familias, no en un solo momento sino en una acumulación de pequeños momentos que solo revelan su patrón cuando uno se aleja lo suficiente para ver el cuadro completo. El primer pequeño momento que recuerdo llegó hace unos 6 años, cuando Preston se casó con una mujer llamada Colleen. Quiero ser justo con Colleen porque creo que la justicia se le debe a todos en una historia, incluidas las personas que la hicieron difícil. Colleen es una mujer inteligente, ambiciosa y capaz que creció en una familia muy diferente a la mía. Una familia donde el dinero se discutía abiertamente y la herencia se planeaba estratégicamente y las relaciones tenían cierta calidad transaccional que no se consideraba fría sino simplemente práctica. Ella no es una villana. He trabajado duro para no hacerla una en mi propia mente, porque en el momento en que conviertes a alguien en villano dejas de verlo claramente y comienzas a cometer tus propios errores. Lo que Colleen es una mujer que desde el comienzo de su matrimonio con mi hijo comenzó a reorganizar el paisaje de sus relaciones de maneras que servían a sus preferencias. Sutilmente. Pacientemente. Como una persona reordena muebles, una pieza a la vez, cada movimiento individualmente justificable, el cambio general solo visible cuando miras una habitación que ya no parece la habitación que conocías. La primera pieza de mobiliario que movió fueron las cenas del domingo. Preston había venido a cenar a mi casa la mayoría de los domingos desde que se mudó al área, un hábito que habíamos construido juntos a lo largo de los años, una cosa tranquila y confiable que valoraba más de lo que alguna vez dije en voz alta. Después del matrimonio, los domingos se volvieron irregulares. Luego mensuales. Luego ocasionales. Colleen tenía su propia familia y sus propios compromisos y los domingos se redistribuyeron hacia sus padres, lo cual era comprensible, lo cual me dije a mí mismo que era comprensible, lo cual continué diciéndome a mí mismo que era comprensible por más tiempo del que realmente lo era. Los cambios se aceleraron después de que Preston y Colleen tuvieron su primer hijo, un niño llamado Theo, que ahora tiene 4 años y a quien he conocido 11 veces en 4 años, lo que equivale a aproximadamente una vez cada 4 meses y medio para un abuelo que vive a 40 minutos de distancia y tiene una camioneta que funciona bien y un calendario con muy pocas obligaciones que compitan. 11 veces en 4 años. Conté. Cuento las cosas cuando los números me dicen algo que las palabras no han dicho. El domingo que manejé 40 minutos con la sopa no fue la primera indicación. Fue la más clara. Parado en ese porche, escuchando movimiento adentro, viendo la puerta que no se abría, ese fue el momento en que el patrón dejó de ser algo que podía explicar y se convirtió en algo con lo que tenía que lidiar honestamente. Manejé a casa. Puse la sopa en el refrigerador. No lo llamé para decirle que había estado allí, porque tenía miedo de lo que diría, o más precisamente, miedo de lo que no diría. Y luego, 3 días después, recibí un mensaje de texto. No una llamada. Un texto. Decía, papá, creo que necesitamos algo de espacio por un tiempo. Las cosas han sido complicadas y Colleen y yo necesitamos enfocarnos en nuestra familia. Espero que lo entiendas. Leí ese texto 11 veces. Dejé el teléfono. Lo recogí y lo leí de nuevo. Me senté en mi cocina por mucho tiempo. Espacio. Las cosas han sido complicadas. Enfocarnos en nuestra familia. Como si yo no fuera su familia. Como si los 40 años que había dado para hacer de él el hombre que podía permitirse esa casa y ese vecindario y ese jardín delantero paisajístico con el sistema de riego fueran una complicación en lugar de una fundación. No respondí de inmediato.
He vivido 70 años y sé que la respuesta que das en la primera hora de recibir algo así nunca es la respuesta que hubieras querido dar. Esperé. Pensé. Recé un poco, lo cual no hago a menudo pero que encuentro útil cuando busco algo que la razón sola no proporciona. No respondí al texto durante 4 días. En esos 4 días hice 3 cosas. Lo primero que hice fue llamar a Rená, mi hija, a 2 estados de distancia, la hija por quien menos me preocupaba porque siempre había sido la más directamente ella misma de mis 2 hijos, directa, perceptiva, no dada al manejo social que Preston había desarrollado como una especie de habilidad profesional. La llamé y le conté lo que había pasado, incluyendo el porche y la sopa y el texto. Escuchó. Cuando terminé dijo, «Papá, ¿cuánto tiempo lleva construyéndose esto?» Le dije. Estuvo en silencio por un momento. Luego dijo, «He estado viendo esto durante 2 años y no sabía cómo decírtelo». Me senté con eso. Luego le pedí que me contara lo que había visto desde su posición, a 2 estados de distancia, observando una situación a la que yo había estado demasiado cerca para ver claramente. Me dijo que Kalin había estado construyendo un caso, en silencio y de manera persistente, durante años, un caso en el que yo no era un padre sino una presencia, no un apoyo sino un intruso, no alguien que daba sino alguien que controlaba. No lo sabía. ¿Cómo podría haberlo sabido? Nadie me lo dijo. Ni una sola vez, en todos los años de domingos reorganizados y menos llamadas telefónicas y acceso administrado a mi propio nieto, alguien me miró a la cara y dijo, «Esta es la versión de ti que se está construyendo en tu ausencia». Lo segundo que hice fue escribir una carta. No a Preston, todavía no a mí mismo, como siempre he escrito las cosas cuando necesito entender lo que realmente pienso en lugar de lo que siento en la primera hora cruda de algo. Escribí lo que había dado. No como una lista de agravios, como un recuento. La matrícula. Los fines de semana. Las conversaciones. El dinero para la casa. La sopa un domingo cuando alguien estaba enfermo. Lo tercero que hice fue llamar a mi amigo más antiguo, un hombre llamado Gerald que me había conocido desde antes de que Preston naciera y que tenía el don particular de decirme cosas que no quería escuchar de una manera que no me ponía a la defensiva. Le conté todo a Gerald. Escuchó. Luego dijo, «Howard, has sido tan cuidadoso de no hacer demandas que olvidaste hacer declaraciones». Le pregunté qué quería decir. Dijo, «Nunca le dijiste a Preston lo que necesitabas. Simplemente seguiste dando y asumiste que él lo sabía. Y cuando las personas no escuchan lo que necesitas, llenan el silencio con su propia historia sobre quién eres». Me senté con eso por mucho tiempo. Porque Gerald tenía razón. Al 4.º día respondí al texto. Dije, «Preston, no voy a darte espacio. Voy a pedirte que tengas una conversación conmigo, en persona, solo nosotros 2. Tengo cosas que decir que merecen decirse cara a cara. Iré a donde estás o puedes venir a donde estoy, pero esto necesita suceder. Te amo y no voy a dejar que ese amor desaparezca en un mensaje de texto». Vino a mi casa un sábado por la mañana. Vino solo, lo que me dijo que había tomado esa decisión deliberadamente, lo que me dijo que algo de mi hijo todavía estaba ahí debajo de lo que fuera que se había construido alrededor de él. Se veía como un hombre que no había dormido bien. Se sentó en mi mesa de cocina, la misma mesa donde lo había ayudado con álgebra en 9º grado, donde había pasado la noche con él antes de que vencieran sus solicitudes universitarias, donde le había servido café 100 mañanas de sábado, y me miró con una expresión que no había visto en su cara en años. Algo sin filtros. Algo que era suyo en lugar de administrado. Había preparado café. No había preparado comida porque no quería nada en la mesa entre nosotros que pudiera servir como distracción o consuelo. Solo café. Solo nosotros. Dije, «Antes de que digas algo, necesito decir algunas cosas. Y necesito que me dejes terminar». Asintió. Le conté sobre el porche.
Le conté que había estado parado allí durante 4 minutos con sopa que había preparado esa mañana y que había escuchado movimiento adentro y que la puerta no se había abierto. Le conté esto no como una acusación sino como un hecho, claramente declarado, para que no pudiera suavizarse o reencuadrarse en algo más cómodo de lo que era. Observé su cara mientras hablaba. Bajó la mirada. Luego dijo algo que creo que había estado guardando por mucho tiempo y que salió de la manera sin ensayar de algo genuino en lugar de preparado. Dijo, papá, creo que he estado dejándola decirme quién eres en lugar de saberlo yo mismo. No me moví. Dejé que esa oración se quedara en la cocina de la manera que necesitaba quedarse. Luego dije, eso es lo más importante que me has dicho en 2 años. Sus ojos hacían cosas que trataba de controlar. Dijo, lo siento por el porche. Dije, lo sé. Dijo, lo siento por muchas cosas. Dije, eso también lo sé. Pero lo siento es el comienzo, Preston. No es todo. Todo es lo que pasa después. No voy a decirles que todo se resolvió limpiamente después de ese sábado por la mañana, porque eso sería deshonesto y tengo 70 años y hace mucho que perdí la paciencia para los finales deshonestos. Preston y yo hemos estado reconstruyendo. Esa es la palabra, reconstruyendo, no reparado, no restaurado, porque lo que estamos construyendo ahora no es la misma estructura que existía antes. Es algo nuevo, construido con los mismos materiales pero con diferentes especificaciones, sobre una base que ha sido examinada en lugar de asumida. Hablamos por teléfono 2 veces a la semana. No porque se le haya dicho que lo haga y no porque yo lo haya exigido, porque decidimos juntos que 2 veces a la semana era algo razonable y lo hemos mantenido. Ha venido a mi casa 4 veces en los 3 meses desde ese sábado, una vez con Theo, quien se sentó en el piso de mi cocina y jugó con un juego de bloques de madera que había comprado y quien me miró con la evaluación franca de un niño de 4 años que aún no ha aprendido a ser estratégico sobre a quien le gusta. A Theo le caí bien. Los niños son honestos en estas cosas. Lo que he dicho a Preston, claramente y una vez, es esto, no voy a competir por un lugar en tu vida. No voy a actuar accesibilidad ni a administrarme hacia la aceptabilidad ni a encogerme a un tamaño que encaje más cómodamente en las preferencias de alguien más. Soy tu padre. Soy el hombre que estuvo ahí cuando necesitabas que alguien manejara 4 horas en un fin de semana. Soy el hombre que abrió su billetera cuando necesitabas que se abriera una puerta. No estoy pidiendo que se pague una deuda, el dinero dado con amor no es una deuda. Pero estoy pidiendo el reconocimiento ordinario, simple y humano de que existo en tu vida como una persona en lugar de una complicación. Me escuchó. Vi que me escuchó de la manera en que puedes ver a una persona realmente recibir algo en lugar de procesarlo para una respuesta. Dijo, existes, papá. Siempre has existido. Solo olvidé asegurarme de que lo supieras. Asentí. Serví más café. Nos sentamos en esa mesa de cocina por otras 2 horas y hablamos de cosas que no tenían nada que ver con todo esto, su trabajo, mi jardín de verduras, un viaje de pesca que habíamos hecho hace 20 años del que de alguna manera nunca habíamos vuelto a hablar y que resultó estar lleno de recuerdos que ninguno de los dos sabía que el otro guardaba. Quiero cerrar diciendo esto a cualquiera que esté mirando que haya pagado por el éxito de alguien y luego haya sido excluido de su vida, cualquiera que haya dado sin condiciones y haya recibido distancia a cambio. No dejen que reescriban lo que dieron en algo que no era. No dejen que el silencio de una puerta que no se abrió sea la última palabra. Vayan a casa. Hagan sopa. Anoten lo que saben que es verdad sobre ustedes mismos. Y luego, cuando llegue el momento correcto y hayan encontrado su estabilidad, digan lo que había que decir. No con ira. No con una lista de deudas. Con la voz llana e inquebrantable de un hombre que conoce su propio valor y está preparado para mantenerse en él independientemente de quien abra la puerta. Porque esto es lo que sea a los 70, la puerta se abre eventualmente. No siempre. No para todos. Pero con suficiente frecuencia, y lo suficientemente tarde, como para que se alegren de no haberse alejado del porche.